política, además con quien yo hice política en la universidad y lo ganamos todo en la Universidad Católica en nuestra época de acción política. Así que, Osvaldo, te damos la bienvenida, muy buenas tardes. Estamos en análisis de todo lo que está sucediendo a nivel político, estamos en plena carrera presidencial y sobre eso vamos a hablar esta tarde. Desde Cuenca, nuestro compañero Carlos Vera te quiere hacer unas preguntas. Adelante, Carlos. ¿Qué tal, Osvaldo Moreno? Cordial saludo desde Cuenca. Tengo un par de inquietudes. La una, la que han venido analizando algunos colegas tuyos y polemistas también. ¿Cuál va a ser el destino, o podría ser el destino, ya sé que mucho depende de la conducta de él, de los partidarios de Jan Topic, según si recomienda a alguien, no escoge o no un candidato más o menos afín a lo suyo, etcétera? Y sobre lo mismo enseguida la otra inquietud. Vamos con esa primera inquietud. A ver, primero un saludo a Carlos. Qué maravilla, Cuenca es lo menos parecido al Ecuador dentro del Ecuador. Ojalá no termine plegando el caos. Hasta en el funcionamiento de los servicios públicos es todo funciona en Cuenca. Es otro país, sí, es otro país. Y de hecho siempre lo tengo como en la agenda, será irme a Bogotá, a México, a Panamá o a Cuenca. Pero bueno, un saludo a Carlos, un saludo a los cuencanos, ciudad maravillosa, y a la gente de Cuenca. A ver, en principio los votos no son endosables, eso no existe. Salvo liderazgos muy fuertes, muy sólidos, en su momento Perón, Ayala Torre, quizás hasta Correa, esos tipos de liderazgos muy fuertes. Pero yo en Topic no veo un proyecto nacional. Yo no sé si Topic va a depender primero de quién le alza la mano. Y segundo, si se queda en la campaña. O sea, yo me lo imagino ya en 2 semanas esquiando, no sé, en el Himalaya o haciendo algún viaje a la India, se me ocurre. Porque yo no siento en Topic, en eso lo veo muy parecido a Noboa, alguien que tenga un proyecto político, alguien que tenga un proyecto nacional con contenidos, con cuadros. Lo siento más como un impulso. Así que va a depender mucho de eso, pero alrededor de eso no hay votos endosables, eso no existe en política. Peor en un país tan chispeante como en un país tan donde todo puede cambiar en un segundo, en una semana. Fíjate tú lo que nos pasó con octubre del 19, luego la pandemia, luego junio del 22, ahora los cortes de la crisis energética. Entonces falta demasiado tiempo y probablemente nadie se acuerde del tema. Es decir, vamos a decirlo así, no es una regla que quien ponga Topic va a llevar los votos que hubiera tenido Topic, ¿no es cierto? Tal vez si fuera una estructura sólida. Nebot tal vez puede hacer eso con determinada... Y no pasó. Una voz más joven, pues, no es la... Claro, no pasó. Pero eso lo sabremos el día de la elección. Pero tal vez un liderazgo fuerte de los pocos que hay en el Ecuador. Pero yo no siento, insisto, en Topic, y lo digo respetuosamente, no siento un cuadro político. Siento a alguien que un día se me ocurre ser presidente y bueno, ya no fui... Ya te voy a hacer una pregunta sobre lo que yo pienso del plan de Jan Topic. Pero antes que eso, Carlos me está pidiendo para hacerte una segunda pregunta. Con gusto. Adelante, Carlos. La segunda cuestión, Osvaldo Moreno, y gracias por atender desde acá mis inquietudes. Sobre el mismo tema con otro enfoque. Hay quienes dicen, al margen de lo que tú acabas de analizar, que los votos en su mayoría de Topic se van a ir a Henry Cucalón, que también depende desde luego de qué haga Cucalón en la coyuntura, y que para el tipo de electorado de Topic, lo más lógico resultaría que se vayan en su mayoría hacia Cucalón. ¿Ves cercana esa posibilidad? Y reiterando de la envidia, quisiera estar en Cuenca. Amo Cuenca profundamente. De hecho, mi bisabuelo era cuencano. Reiterando el saludo a los cuencanos y el agradecimiento a Carlos y suerte en su cobertura, en su actividad. Hay algo que sí es importante y en esto sí nadie se escapa. Hay 2 cosas que tienen los políticos en la vida. Primero, que van a morir. Segundo, que su opositor tarde o temprano va a gobernar. Y yo añadiría una tercera máxima en la política, que es que los espacios no tardan en ser cubiertos, que eso es otra cosa. Entonces, definitivamente algo o alguien va a terminar ocupando ese espacio y dentro de ese casting, digamos, podría ser, creería yo, Henry, que a quien le tengo mucho aprecio y respeto, una de las alternativas que quizás podría eventualmente ocupar ese espacio, pero más que el espacio de Topic, ese espacio de ser una de las alternativas, ¿no? Hay que ver qué pasa en la campaña, falta artillerías. Ahora, antes de entrar a mirar los otros candidatos, porque la idea en esta invitación, Osvaldo, es que hagamos un recorrido de las candidaturas, ¿ok?
Yo te diría que del tema de Jan Topic, me parece, yo no estoy de acuerdo con la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Me parece que hicieron una interpretación extensiva de la Constitución, generando una descalificación por un motivo que no está previsto, pero vamos allá de eso. ¿No crees que más bien esta salida de él, no elegida por él, le va a dar fuerza para ir ahora sí creando un movimiento nacional para presentarse como una alternativa válida para después de 4 años llegar mucho más fuerte, mucho más armado, mucho más consolidado en algún plan? Totalmente de acuerdo. De hecho, en eso planteábamos off the record antes de la conversación y lo reiteré en la primera pregunta de Carlos. Dependerá si Topic decide encabezar la construcción de un proyecto nacional. Ahí hay gente como Freire que lo cree, creo que es un tipo... ¿Qué es construir un movimiento nacional, Osvaldo? Más que un movimiento, un proyecto nacional es cuando tú tienes un concepto o un criterio o un proyecto de país. Olvídate de los juicios de valor. Los indígenas creo que encabezan un proyecto nacional, quizás un poco etnocéntrico, quizás un poco regional. El correísmo encabezó en su momento un proyecto nacional, me da la impresión. Significa ir abriendo además núcleos de tu movimiento en cada provincia para que vayan trabajando la idea del proyecto a nivel de cada uno de los cantones de cada provincia. ¿Eso también forma parte de un proyecto nacional? El proyecto nacional efectivamente es la construcción de estructuras, ya en un país donde casi no las hay. Y los pocos partidos que las han tenido en su momento, por más que la gente denosta los partidos o lo creemos, te das cuenta qué pasa con Yacu sin Pachacuti, por ejemplo. ¿Qué pasa con Herbas sin la IRE, por ejemplo? Nunca podremos saber qué hubiera pasado con Topic sin el Partido Social Cristiano, por ejemplo. Entonces, la construcción del proyecto nacional demanda, y esto le cuesta a muchos políticos, la dedicatoria en tiempo y en cuerpo y alma 24/7. No lo veo a Topic por su perfil, respetuosamente lo digo, dedicado 24/7. Es más, yo me lo imagino en los próximos 15 días posteando una foto en el, no sé, escalando el Everest. Cuando la política, acuérdate la vieja data, el doctor Borja, Don Buca, es aquí. Y el propio Guillermo Lasso, mal o bien, él tuvo que remar para llegar a armar su estructura, armar su partido, perder 2 elecciones y lograr ser presidente. Es que él tuvo también un hombre que gritaba en el desierto, como Isaías, que era César Monge. César Monge es el que... Yo estoy de acuerdo. Sangre, sudor y lágrimas. Yo era vecino de César, lo veía a 6 de la mañana, salía. ¿A dónde te vas, César? A Chimborazo. Y se iba a Chimborazo, regresaba. ¿Dónde te vas, César? A Tulcán. Se iba, cogía una camioneta y se iba por todo el país. César lo hizo prueba-error durante 10 años. Entonces sí tuvo un gran operador, y tanto que ahora veo que hablan, el operador político no es algo malo. César Monge era un operador político en el buen sentido de la palabra, un constructor, digamos, dentro de un proyecto político que, bueno, ya... Ahora, lo que pasó. Vamos a ir haciendo así con preguntas movidas. De los nombres que suenan para reemplazar a Jan Topic, obviamente está Pedro José Freire, que ha estado al lado. Él cedió su candidatura, recuerda que él era candidato y luego cuando dijo Jan quiero salir, cedió. Ese es un nombre, y esta tarde leí ahí en Twitter que también se está analizando el nombre de Pedro Pablo Duarte. ¿Cómo verías esas 2 opciones para reemplazar y te podría generar algún tipo de interés o creerías que tiene algún futuro alguno de esos reemplazos? A ver, en el caso de Freire, que parece un buen tipo, lo conozco. Yo lo entrevisté en Centro Presidencial cuando fue candidato, me pareció interesante la historia de él. Sí, es un tipo bastante interesante, pero entiendo yo, obviamente habría que preguntarle a un especialista, que en este caso, al él estar calificado como asambleísta provincial, acuérdense del caso del de la vicepresidencia de Andrea González en su momento. No recordaba eso. Creo que no. Es más, de hecho, yo creo, mi interpretación de la ley, obviamente no soy experto en derecho electoral, y hay muy pocos en Ecuador realmente, es que el tema de Topic es insubsanable, desde mi punto de vista. Entiendo que no, pero bueno, en todo caso, creo que Freire no podía, por lo que ya está como asambleísta. Y en el caso de Pedro Pablo Duarte, indistintamente de sus posibilidades, que creo que serían pocas a nivel nacional, en todo caso es un tipo que hay que reconocer su tenacidad. Bueno, no tuvo una mala votación para la prefectura. Ok, vamos ahora a los que quedan. Hagamos un paneo general. Primero, hablemos de cómo ves la situación país, entre comillas, licuado con la situación de la carrera presidencial, porque es una situación compleja. Es difícil, Carlos. A mí me duele el alma cómo está el país. Te va a parecer un poco catastrófico, agorero del desastre, pero yo estoy llegando a pensar incluso que nos jugamos la existencia de la República, la supervivencia del Estado en la próxima elección. Siento que
14 horas de corte, o sea, por Dios, o sea, ya es un tema, creo que es indebatible e indiscutible que es una tragedia, ya las causas, los cómo, los por qué, y la salida tendrá que ser una solución que nos planteen los candidatos. Pero ese es lo que yo veo, Osvaldo, es, claro, todo el mundo somos reyes para la crítica. Ahorita le toca a Daniel Noboa, le pudo haber tocado al que haya estado. Pero ¿quién presenta un plan país? ¿Quién presenta, a ver, esta es mi salida? Porque yo veo cada entrevista de candidato, el 90% es atacar al gobierno. El 5% es plantear algo. ¿Quién plantea algo, Osvaldo? A mí me parece que el último proyecto nacional que el Ecuador tuvo fue el correísmo. Lamentablemente se transformó en un proyecto judicial. Es decir, me parece que olvídate de la culpabilidad e inocencia. Desde mi punto de vista es un tema más de debido proceso, el caso Correa. Pero me parece que la agenda principal es como redimir a sus mártires, como digamos resarcir un poco, cuando debería ser una agenda de segundo orden. Creo que si Luisa González, se me ocurre, le apagara el Twitter, le bajara el treque que la verdad que yo no entiendo la energía que tiene Correa. Yo cuando, no sé tu caso, yo me voy a Europa una semana, me desconecto totalmente del continente. Tú le dices cualquier cosa a Correa y te responde en 2 minutos. Pero es que no tiene trabajo. Entonces su trabajo es despertarse, prender el Twitter, almorzar, seguir en el Twitter y antes de acostarse otra vez en el Twitter. Entonces él es un político al 100%. Bueno, en todo caso, yo creo que ese es un factor que podría favorecer a Luisa en caso de que le baje un poco el volumen. Pero al margen de eso, el correísmo fue un proyecto nacional, no lo percibo como ese proyecto nacional. El movimiento indígena me parece un proyecto nacional, pero con una visión bastante, digamos, etnocentrista quizás. De pronto habría que proyectar, porque yo prefiero 1000 veces a ISA dentro de la institucionalidad o del Estado de Derecho o buscando una candidatura que en las calles. De ahí tienes a Cucalón, que me parece un... No nos vayamos para allá todavía porque quiero analizar candidato por candidato, pero al regreso del corte son las 17:57. Esto es Lovell y con Vale Acevedo, El muchacho de los ojos tristes, una canción elegida por nuestro director Carlos Vera, quien me está pidiendo paso desde Cuenca. Adelante, Carlos. Un saludo cordial desde Cuenca. Nos estamos movilizando ahora por el casco colonial y como pueden apreciar, aparte del tráfico que acá siempre es ultra complicado, la ciudad está embanderada, ¿ok? A propósito de la Cúpula Iberoamericana 29, 29ª Cumbre Iberoamericana, que comienza aquí el día viernes. Van a poder apreciar ahora. Ahí tienen otro ángulo. Ahí tienen otro ángulo de cómo se ve la ciudad. Hay un ambiente festivo y una calma notable, aparte de una tarde muy despejada. Pues bien, vamos con unas noticias cortas. Enseguida, noticias breves. La Armada Nacional mostró los 59 bultos de droga lanzados en alta mar por los ocupantes de una lancha rápida. Ban Ecuador condonó créditos de hasta $5,000 a más de 13,000 familias. A julio del 2024 la entidad tenía una tasa de morosidad del 23%. En varios allanamientos realizados por la policía de Guayaquil se detuvo a hombres y mujeres menores de edad que se dedicaban a secuestro y extorsión, para variar. John Pollitt, el hijo del excontrador Carlos Pollitt, se declara culpable de lavado de activos en Estados Unidos. La convocatoria para inscribirse al programa Jóvenes en Acción y recibir un bono de $400 al mes estará abierta hasta el viernes 15 de noviembre del 2024. Y Jan Topi, el candidato presidencial inhabilitado por el TCE, señaló que denunciará penalmente a los 4 jueces del tribunal que fallaron a favor de la resolución que inhabilitó de la carrera electoral. Pues continuamos nosotros con nuestro invitado Osvaldo Moreno. Ahora sí, Osvaldo, hablemos entonces un poco de la carrera presidencial y de cómo vemos a los candidatos. Evidentemente vamos a iniciar por el presidente de la República, que evidentemente quien está en el gobierno tiene más desgaste. Ha venido una circunstancia de apagones muy fuerte, muy grave, con muchas afectaciones. Ha habido este tema de la vicepresidenta, ha habido este tema del candidato Topic, etcétera. ¿Cómo ves la situación del presidente? A mí me parece que siempre el gobierno o Noboa tenía la situación de tratar de no ser un gobierno de transición, desde el vamos. Primero por la circunstancia histórica, por el tiempo, etcétera.
Y esa lucha definitivamente se afecta o se afectó con este tema de la crisis energética, porque es una crisis muy democrática, esto le afecta a todos los sectores de la sociedad. Y te diría que antes de la crisis energética, por información que teníamos a la mano, por determinados temas profesionales, el presidente estaba en una posición extraordinaria, yo te diría incluso muy cerca de ganar en primera vuelta. Esto te hablo antes de la crisis. A partir de la crisis he tenido acceso a información no nacional, regional, pero he podido cotejar los resultados regionales en las partes del estudio nacional anterior, y sí existe una afectación al jefe de Estado en su credibilidad, en su nivel de voto, pero a pesar de aquello sigue, digamos, si hablamos en términos, no me gusta ser adivino, pero hay un escenario muy posible de que se mantengan una segunda vuelta. Ahora, eso obviamente va a depender de los actores políticos. Es decir, yo tengo la percepción de que lo sigo viendo fuerte al presidente, sí, pese a todo. Sí, incluso en el último estudio nacional, cuando veías, incluso no le echaban la culpa mucho del tema eléctrico, no tenía una afectación sin duda, pero sigue siendo fuerte y quien venía detrás tampoco crecía mucho. Vamos a ver cómo se mueven los números con los votos de Jan Topic, pero igual desde el último estudio nacional que analizamos, Osvaldo, se ha agravado la crisis y en principio debería haber un costo político ahí también, ¿o no? Yo creo que, a ver, primero, reelegirse es complicado en cualquier circunstancia, ojo con ese detalle. Con crisis o sin crisis energética, siempre reelegirse es complicado porque cuando tú te reeliges estás a prueba del elector. Ya no eres lo nuevo, ya no eres la sorpresa, ya no es una etapa de enamoramiento, ya es el matrimonio, digamos, que se ratifica o no en una elección. Por eso es tan complicado reelegirse. Por eso no lo hizo Moreno, no lo hizo Lasso, o sea, no es tan simple. Lo que sí es cierto, en eso coincidimos, yo creo que Noboa sigue fuerte, pero cuando te hablo de fuerte, fuerte en la segunda vuelta. Digamos que quizás... Primero tienes que llegar a la segunda vuelta. Es el primer paso. Al corte se mantiene. Ahora, la campaña no arranca todavía y tienes una serie de actores. Y sí siento que en parte el correísmo se ha beneficiado, porque si tú te das cuenta, ya todos los dardos no son la culpa de Correa, ya hay muchos sectores de la sociedad que están centrados en la crisis energética. Pero ¿cuál es la explicación, Osvaldo, para que Luisa González no crezca y se mantenga por ahí por los 22, 25, 26, teniendo los problemas que tiene el país, no se mueven? Bueno, yo sí le he visto crecer. Obviamente puedo dar fe de los que te digo que tenemos participación directa o indirecta, y obviamente algunos que te comparte un amigo, un colega. Sí ha crecido Luisa González, o por lo menos ha retomado lo que no sería novedad, que el correísmo esté primero en la primera vuelta, que suele pasar, ha pasado las últimas 2 elecciones. De hecho, ellos corren el riesgo de convertirse en una suerte del fujimorismo ecuatoriano, estar siempre en segunda vuelta y terminar cayendo ante una coalición de fuerzas de derecha o el centro derecha. Sin embargo, va a depender mucho de que Luisa González asuma el liderazgo. O sea, Correa termina siendo una bendición y una maldición. Una bendición en el contexto de que hay un sector de la población que considera que fue un pasado que fue mejor, tienes otro que no, pero la gente cree mucho en los liderazgos también. Entonces va a depender de cómo ella construye un liderazgo propio, pero es muy difícil siempre que no controles una vocería tan fuerte como la de Rafael Correa. ¿Cómo está la situación de a quién ves como una posible tercera candidatura que entre a esa carrera final? Cuando digo entre, empieza a pelear puestos, si ya no está Jan Topic, que es, al menos en el estudio que yo vi, venía como la tercera, sí. Y no con bajo, ¿no? Venía con una importante votación. ¿Quién puede ser el tercero? En todos los estudios que yo he visto, al menos los de WhatsApp, han existido 4, digamos, candidaturas que han pasado el 1%. A ver, o digamos de esta forma, del tercero para el cuarto, habían 4 candidaturas que pasaban del 1%. Y de esas 4 candidaturas, el presidente de la República, obviamente, la señora González, obviamente, el señor Topic y Leonidas Issa. Leonidas Issa, en lo que poco que he visto, desde 4 fluctuaba de 3 al 5%, con un Topic que tenía su 9 a 12%. Ante la ausencia de este espacio dentro del pelotón, Tillería, se me ocurre, Andrea González, Henry Cugelao, me parece quizás que Cugelao sería el más sólido, por conceptos, por formación, y porque el movimiento construye... Y Henry no tiene esos extremos que tienen otros que le permita poder asociarse o llegar a ese elector. De repente pueda Henry terminar en una nueva encuesta apareciendo ya superando algún porcentaje del 8, 9 y que pueda
impulsarlo. Lo que pasa es que Henry tiene por un lado un impulso, pero es un impulso limitado que es construye, es el anticorreísmo radical. En ocasiones no es racional construye, es literal, 24 horas de corte con tal de que no vuelva a correr, por ponerte un ejemplo. Entonces construye, por un lado le da la estructura, porque la tiene, indudablemente, pero también es una limitación. Ahora, el que exista... ¿Y Henry Kronfle? Henry Kronfle es un caso muy interesante porque es un candidato preparado. Porque tiene la estructura y el aparato de los sociedad. Y preparación él. Sí, él como persona tiene experiencia pública y privada. Y me parece que en algo que no te voy a discutir o que tal vez lo viste, fue rotundo en la valoración que tuvo la Asamblea Nacional durante su mandato. Eran asambleas que venían con mediciones de 8 o 10%, de repentinamente subió. Ese primer semestre fue bueno. Casi hasta 38, 40%, que no lo veíamos desde la Asamblea del Correísmo. Entonces, es un caso muy interesante, pero va a depender cómo esa estructura o el músculo socialcristiano sale de sus fronteras, digamos, mira que Johnny Terán, que es un histórico dirigente socialcristiano, abiertamente dijo que no lo iba a respaldar. Entonces, ¿qué debe hacer Henry Cucalón para aprovechar el momento político? Yo creo que Henry Cucalón, más allá de lo ideológico, que creo que lo ha hecho bien, porque él siempre se ha identificado con, digamos, con esta derecha aperturista, moderna, etcétera. Me parecería mucho que tendría que buscar ciertas alianzas con ciertos actores. Más allá, digamos, de Construyo, de Dalton, que es un buen tipo, García Lupo, creería que debería tener más sectores y proyectarse un poquito más como lo que realmente es. O sea, debería ser un poco con Jairala, lo puedo comparar como el rostro de las clases medias, ¿no? Entonces yo creería que habría que despolitizarlo. Por ejemplo, ayer vi un spot donde decía que la vía Barbanera, que es una barbaridad que esté desintegrada, costaba $60 millones. Yo estaba revisando documentación de que hubo una licitación, o sea, se cayó el concurso en el gobierno de Moreno y costaba 30 millones. Pero más allá de que si se concesiona o no se concesiona, es un tema, por ejemplo, en el cual, o sea, a mí me parece súper audaz, ojo, lo digo en el buen sentido, hablar de una concesión en la provincia de Chimborazo. Entonces, ese tipo de temas probablemente en lo ideológico podrían afectarlo, pero no deja de ser un protagonista y un actor que creo que podría hacer un gran papel. Una pregunta, además, otros candidatos que puedan de repente aparecer, que nadie los vino a ver y de repente tipo Pedro Granja, a quien yo, por ejemplo, nunca he dejado de tenerlo a la vista, tipo Jimmy Jairala, ¿ves oportunidades? Sí, pero lo que no veo es el músculo, no veo el aparato. El Partido Socialista es un partido que, no me preguntes cómo ha sobrevivido 100 años, pero no tiene todavía una estructura o un músculo lo suficientemente potente como para elevar una candidatura presidencial. Va a depender también un poco de cómo se maneje Pedro Granja, porque es un tipo muy inteligente, pero del mismo modo que es muy inteligente, es muy impulsivo también. Entonces, lo he visto moderado. A mí me gustaría entrevistarlo a Pedro Granja. Lo he visto moderado. Quisiera entender su concepto de hacia dónde va el Estado que él piensa. Como para poder tenerlo el radar. El resto de candidatos, Andrea González, Tillería. Andrea González creo que tiene una bandera que debería explotar más y mejor. Primero su juventud, pero fundamentalmente hay solo dos candidatos que tienen formación formal en medio ambiente, que son Andrea González y Leonidas Issa. Los dos son ingenieros en medio ambiente. Y el medio ambiente es una causa muy interesante que siempre está en la discusión. Me parece que por ahí es donde ella, en lugar de recordarnos cada 2 minutos que la Constitución es diabólica y que Correa es el causante de todas nuestras desgracias, me parece que ella podría aprovechar mucho ese conocimiento extraordinario, porque la ha escuchado. Pero se va acabando el tiempo, Osvaldo. La campaña arranca en enero. Sí, pero ya en enero están prácticamente jugados. La pre-campaña es donde tú necesitas hacer conocer tus ideas, ganar en reconocimiento, ¿no es cierto? Y eso es el mes de noviembre, porque diciembre ya todo el mundo está en Navidad, está por otro lado. Y en enero el tiempo es cortísimo para recorrer país, recorrer medios, prepararse para lo que viene es muy corto. Es que también toma en cuenta que el presidente Noboa se tomó la bandera del anticorreísmo radical. Entonces, ahí estar en la fila, que esté Henry. Y eso a lo mejor es lo que lo hace mantenerse en fuerte, pese a las circunstancias que está viviendo y se mantiene. Sí, porque siempre ha habido un electorado. Fuerte. Incluso Correa en su mejor momento tenía un 20%, 24%. ¿Crees tú, Osvaldo, que en esta ocasión el debate pueda marcar un lanzamiento de un proyectil megatómica como pasó en el debate pasado? Yo en eso tengo mi opinión. Creo que Noboa no era ningún aparecido.
el apellido Novoa había estado 40 años en la papeleta, había un proceso de construcción que había hecho su padre previamente, tampoco era tan apreciado, fue un legislador, no creo que fue un legislador mediocre, fue un legislador que se destacó en una comisión. Una comisión bien eficiente, sí, fue. Sí, fue un buen legislador, creo yo, dentro de la oferta, creo que fue un buen legislador, incluso se fue a la Federación Rusa, hay una foto bien divertida, bien bonita ahí con todos los legisladores correístas. Entonces, no era, para mí, no era ni tan outsider como muchos creen, ni creo que el debate fue... Mira, una elección es como un avión cuando se cae. Hay una serie de eventos que hacen que un avión se caiga. Una elección no la ganas en un día o por un hecho o por un acto. Hay una serie de eventos que hacen que una elección termine exitosa o no. Entonces, el debate es un factor, pero el modelo nuestro es tan arcaico, por un lado. Mira, nunca sale la política exterior, por ejemplo. Yo creo que uno de los grandes huecos del gobierno es su política exterior, es desastrosa. Mira cuántos presidentes acaban de estar presentes en Cuenca. Entonces, por ejemplo, son temas que no se tocan. Segundo, hay tantos candidatos. Y tercero, y en esto tú eres académico, Carlos. Yo sé que pero yo no vivo de la cátedra, digamos, pero a mis alumnos siempre les digo, para mí la cátedra es como tener un bonsái en el jardín. No me es rentable, pero me ayuda a vivir. Igual para ti la comunicación. Tú eres un abogado muy respetado, muy exitoso. Entonces, me da la impresión a mí que es necesario en este contexto o en este momento del país tener un rol adicional al del CNE, que con todo respeto a mis amigos muy queridos de la Cámara de Comercio, no son las cámaras tampoco, es la academia. Es la academia la que tiene que asumir este rol en los debates presidenciales. O sea, no puede ser el único debate, digamos el del CNE, por lo arcaico, por el modelo, por todo lo que tú quieras, y deben de haber paralelo al debate formal el ejercicio. Tenemos que institucionalizar el debate presidencial desde las universidades. Y desde la universidad se tiene que institucionalizar todo. Las preguntas del examen de fiscal, la pregunta del examen de la Corte Constitucional, la pregunta, pero es muy difícil la entrada de la academia, no se toma en cuenta, tampoco la academia ha hecho mucho esfuerzo porque la tome en cuenta. Es terrible. Y eso tiene factura y eso tenemos que tener un rol, siempre lo hemos dicho al interior de la universidad, un rol mucho más. Osvaldo, una última pregunta. Este tema de los cortes de luces se sigue alargando. ¿Qué más pudiera hacer el gobierno para solventar políticamente esto? ¿Cómo ves la llegada del ministro de la Gasca al Ministerio de Gobierno? De la Gasca me parece un tipo preparado y pues, obviamente del círculo del presidente tiene experiencia pública. Ya ha estado en algunos cargos de representación, etcétera, etcétera. Penalista, vamos a decir, litigador, igual que la ministra, entonces ya tiene una experiencia también de enfrentar situaciones. Creo que de la Gasca es de los pocos de la generación de él, porque es un hombre joven que entiende el Estado. De la ministra Palencia. Sí, entiende el Estado. Es un tipo que tiene perfil académico, creo que hizo un buen papel. Inclusive, creo que él estuvo en la votación, en algunas votaciones históricas, él defendió el rol histórico, por ejemplo, el embargo de Cuba, sí. el Estado palestino. O sea, es súper interesante. El perfil de la Gasca, yo creo que hay que ponerle mucha atención y entiende el Estado. Ahora, un equipo de fútbol no se puede, digamos, acuérdate del Cholo Sutil en la selección del Perú o el Maradona árabe. Entonces, no puede haber una sola figura de ese nivel. Ojalá hayan más, pero yo creo que es una buena figura que entra al gobierno y ojalá les alcance, porque el tema es complicado. Perfecto. Ha sido Osvaldo Moreno, te damos el agradecimiento de haber venido, Osvaldo, y te comprometemos a seguir, ahora que se viene la etapa política, a tenerte siempre en nuestra mesa de opinión en Radio Centro. Yo creo que tú y yo somos esos tipos que siempre rechazan candidaturas y preferimos estar. Así es. Un abrazo. Pues son las 18:16, hemos pasado del día a la noche. Hombres mayores de 40 años, no se confíen y háganse mínimo un examen anual. El costo que eso significa es una inversión, no es un gasto. Y puede salvarles a ustedes, como a mí,